Hoy en día puedo abrir mis 180 en frío sin mucha dificultad, pero no siempre fue así. Cuando empecé tenía prácticamente cero apertura, y de hecho el split lateral fue de las cosas que más me costaron trabajo. Mucho tiempo estuve estancado sin ver progreso, hasta que descubrí un cambio en mis estiramientos. Así que hoy explicaré cómo ese cambio me ayudó a pasar de esto a esto en aproximadamente 30 días y cómo gracias a eso eventualmente pude hacer esto con mucha facilidad. Para entender cómo pude progresar tan rápido, primero hay que entender qué era lo que me detenía en primer lugar. Estando en clases grupales de flexibilidad, nos estirábamos entre varias personas, lo que permitía la correcta alineación de las piernas y la espalda y vencer con relativa facilidad la resistencia de los músculos al estirar. Y a pesar que en mis clases grupales sí veía progreso, no podía depender al 100% de ellas, porque no todos los días trabajábamos la apertura y no tenía la constancia suficiente para mejorar. Cuando uno es principiante, las cosas pueden parecer más obvias de lo que son. Si quiero ganar apertura, pues debería intentar abrir y ya, ¿no? Pero la realidad suele ser más complicada. Y este es el caso del split lateral. Cuando lo intentaba por mi cuenta, no podía mantener la alineación, y era muy difícil ganarle a la fuerza de mis propios músculos para poder estirar, porque dependiendo de nuestra alineación corporal, el estiramiento puede estar presente en los músculos correctos, pero acomodarse ligeramente diferente involucrará otros músculos que son más dolorosos y no nos beneficiarán en la apertura. Yo necesitaba encontrar una forma de poder hacer ese estiramiento yo solo. Y así estuve durante varias semanas, hasta que en una clase de danza contemporánea comenzamos a trabajar en mejorar la rotación de cadera. Me hubiera gustado que mi alineación se viera así en ese entonces, pero en realidad se veía así. La cadera rígida doblaba mis rodillas y hacía que el estiramiento se saliera de la línea correcta, y esa falta de movilidad hacía que mis estiramientos fueran más dolorosos, con más riesgo de lesión y sin resultados. El objetivo era, mientras tratábamos poco a poco de mantener la espalda recta, tratábamos de avanzar más y más acercándonos al piso. Podía ser con ayuda de otras personas o ayudándonos de algún objeto externo, y esa movilidad era justo lo que necesitaba. Gracias a esa clase logré en pocos días mantener una postura correcta, y aunque eso me ayudó un poco, todavía quedaba un problema. Yo solo no lograba vencer la resistencia de mis músculos, provocando que el estiramiento hiciera una palanca de tensión en mis rodillas, provocando dolor y que no pudiera mantener los estiramientos. Pero conforme pasaban los días, seguí trabajando en mi rotación de cadera, y más o menos en unos 10 días más logré llevar mi pecho hacia el piso, y noté que empezaba a sentir el estiramiento en la misma zona de la apertura. Así que pensé que tal vez esa era la solución para poder abrir por mi cuenta. Busqué algo de donde agarrarme y, respirando profundamente, jalé mi torso al frente, concentrándome en mantener mis pies firmes en el piso. Y poco a poco mi cadera iba avanzando sobre el piso y mi apertura iba aumentando, llegando al punto donde el estiramiento se sentía intenso, similar a las clases grupales. Y lo mejor de todo, sin cargar mis rodillas innecesariamente. Comencé a repetir este estiramiento todos los días, y los resultados fueron muy visibles, lo que me llevó en más o menos 2 semanas a llegar a los 180 de apertura con la ayuda de mis compañeros. Sin embargo, yo solo todavía no lograba llegar a ese punto, pero ahora tenía un método y continué todos los días tratando de llegar un poco más lejos. Primero acercándome a los 180 por mi cuenta, y después lograr mantener esos 180 durante más tiempo, lo que me llevó eventualmente a poder pasar de los 180 grados con facilidad. Dicho esto, es importante considerar que mis clases grupales eran bastante rudas, y la práctica que gané ahí le permitieron a mi cuerpo tolerar estirar a esos rangos todos los días. Pero eso no significa que fue fácil. Los estiramientos fueron bastante dolorosos, difíciles de mantener, y no es un método que recomendaría en general a las personas. Sin embargo, tú no tendrás que pasar por un proceso tan difícil. Con los años de experiencia entrenando y enseñando flexibilidad, fui cambiando y mejorando mucho ese método para que dejara de ser tan doloroso y fuera mucho más sencillo de lograr. Así que haz clic en este video, donde te enseño la mejor versión de lo que aprendimos hoy, además de explicarte por qué llevar el torso al piso fue tan beneficioso para la apertura. Gracias por escucharme. Nos vemos pronto.